Buen día, estimados estudiantes. Continuamos con lo que está estipulado de acuerdo al sílabo de la asignatura, el aprendizaje de la microbiología, sesión número 2. Quien les habla es el doctor Orlando Pérez Delgado. Entonces, en esta sesión se va a desarrollar en 2 semanas, que tiene que ver con el panorama histórico y la genética bacteriana. Bueno, continuando, ya ustedes en su debido momento, en ciclos anteriores, ya que han llevado la asignatura de biología, bioquímica, les habrán hecho mención sobre los grandes aportes de diferentes científicos a la ciencia naturales, a las ciencias biológicas, sí, y que en este caso sirve de base al conocimiento también dentro de la medicina. Entonces también tenemos a Robert Hood con la observación de la primera célula. Tenemos también a Anton Leeuwenhoek con el descubrimiento del microscopio simple. ¿Sí? Se tiene también los postulados de Robert Koch con respecto al estudio del bacilo de Koch, que ahora se conoce como el Mycobacterium tuberculosis. Alexander Fleming con el descubrimiento de la penicilina, que es un antibiótico betalactámico muy empleado hasta la actualidad, desde la Segunda Guerra Mundial. Se tiene a Karl Steiner, el descubrimiento de los grupos sanguíneos. Se tienen a Watson y Crick con la estructura, el modelo estructural del ácido desoxirribonucleico, conocido como ADN con sus siglas. ¿Sí? Se tiene a Luc Montagnier con el descubrimiento del virus de inmunodeficiencia humana, y así entonces en toda esa línea de tiempo se ha tenido diferentes aportes de grandes científicos, premio Nobel a la medicina, que han aportado bastante en el conocimiento científico de la microbiología, y esto ha ayudado mucho a entender los mecanismos de adaptabilidad, de comportamiento de diferentes agentes patógenos en los hospederos, y también cómo nosotros reaccionamos frente a ello, cómo se manifiesta también la maquinaria genética de estos microorganismos para que puedan pasar su información genética a otras células, y así poder también ellos esa información utilizarla para mecanismos de resistencia bacteriana. Entonces, todos esos aportes científicos en la línea de tiempo de la historia de la microbiología ha sido de gran ayuda, ¿sí? Entonces, ese es uno de los temas que también se va a desarrollar en la sesión número 2. Continuando, tenemos también lo que es la parte de la genética bacteriana, un campo muy interesante en la cual nos ayuda a entender la maquinaria genética que componen estas células. Entonces, esas células contienen ADN, contienen ARN, y toda esta información genética se expresa en forma de proteínas. Entonces, pero esta información genética no solamente se encuentra en las bacterias, y como bacteria ahí nada más la tiene. Entonces también ellos emplean diferentes mecanismos como transferir su material genético de una célula a otra. Entonces, que la otra célula bacteriana recibe, en este caso, el material genético con diferentes genes. No olvidar que cuando ustedes llevaron la asignatura de biología o bioquímica, les han hecho mención sobre un gen. Un gen, en este caso, es un segmento de ADN que tiene una información activa, útil, frente al entorno. Entonces, podemos ver de que todas las células, en este caso ya sea eucariotas o procariotas, que es en este caso en la parte de microbiología, tienen un material genético. Y entonces este material genético es trasladado hacia otra célula receptora por diferentes mecanismos, ya sea conjugación, ¿sí? Transformación. Entonces estas células, al momento de recibir este material genético, entonces adquieren también nuevas capacidades. Y el caso muy peculiar y muy notable que se ve en la actualidad es, por ejemplo, la resistencia antibacteriana. Entonces, esa resistencia antibacteriana se da muchas veces por genes propios que contienen, en este caso, las bacterias, y que forman ciertos compuestos que permiten la degradación, ¿sí? La destrucción de estos antibióticos. Entonces, es así como que estos microorganismos generan resistencia. Quiere decir de que a través de una línea de tiempo, estas células también evolucionan. Entonces, su material genético también está sujeto a mutaciones, ¿sí? Entonces, también en la clase virtual
Vamos a hablar también de los famosos transposones. Son genes saltarines que pueden, en este caso, ubicarse de un lugar a otro dentro de un genoma bacteriano. Entonces, en esta sesión vamos a desarrollar el panorama histórico de la microbiología, como también la parte de la genética bacteriana, los genes que componen las bacterias, cómo es el mecanismo de que este gen se expresa, o sea, este ADN se expresa en forma de ARN y luego este ARN se traduce en una proteína. No olviden que una proteína está formada por una secuencia o una estructura de aminoácidos y entonces todas aquellas cumplen una función para que la proteína también tenga una función en su entorno. Bueno, bienvenidos a esta nueva sesión de la asignatura de microbiología y parasitología. Entonces, nos vemos en las clases virtuales de acuerdo a la fecha especificada, ¿sí? Gracias.